Ya, a ver, lo que les iba a olvidar era cefalea, ya. Entonces, al hablar ustedes de cefalea, tienen que saber una cosa. Cefalea siempre lo confunden con migraña. Y toda cefalea siempre dicen que es migraña. Y eso está mal. Cefalea y migraña no son lo mismo. Cuando hablan de cefalea, al hablar de cefalea, hablamos de dolor de cabeza, nada más. Eso es la cefalea, nada más el dolor de cabeza. Usualmente lo saben considerar como la patología neurológica más común. Ya, aparte de que es bastante discapacitante, es la patología más común, uno de los motivos de consulta más frecuentes, pero no es nada más que un dolor de cabeza. Ya. Por otro lado, la migraña, ya lo vamos a ver más adelante, la migraña es la enfermedad. Ya. La migraña es la enfermedad. Y no toda migraña, no sé si lo vieron en la clase con la doctora, pero sí lo sabes decir, que no toda migraña tiene cefalea. Ya. Y no toda cefalea es migraña. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay migrañas que pueden ser sin cefalea. Hay migrañas que solamente es el aura. O, por ejemplo, hay migrañas incluso que son sin aura y que luego tienen la cefalea. Entonces, ustedes tienen que saber primero eso de ahí. No toda cefalea es migraña. ¿Y por qué tienen que saber eso de ahí? Por el tratamiento. Por el tratamiento, porque uno puede tener características de migraña, más no es migraña, sino que solamente puede ser algo que lo esté confundiendo con migraña y puede ser una cefalea tensional, por ejemplo. El tratamiento realmente no es el mismo. Y lo primero que hacen las personas al ver que una persona tiene dolor de cabeza, ay, dale ergotamina, dale un sumatriptan, dale ahí algo rápido. Bueno, no deberían hacer eso. Entonces, primero, ya saben que cefalea y migraña no es lo mismo. Ahora, aparte de la cefalea, puede ser dos tipos, puede ser secundaria y puede ser primaria. Primero vamos con las secundarias. Cuando hablamos de cefaleas secundarias, ustedes tienen que tener en cuenta unos criterios, que son los criterios SNOOP. ¿Ya? Y más que criterios, son red flags. Más que criterios son red flags. ¿A qué me refiero con red flags? Son características que ustedes tienen que tener en cuenta siempre como signo de que hay algo que está pasando ahí y que está mal y que no debería suceder, y que son cosas que ustedes tienen que tener siempre en cuenta, con suma atención tienen que tenerlas ahí. ¿Por qué? Porque estas características me pueden estar indicando que estamos ante una cefalea secundaria. Sin embargo, esto de aquí, pues no es algo que realmente ustedes tengan que aprender a memoria, porque tranquilamente esto de aquí se puede implementar directamente en el examen físico. Cuando ustedes están examinando al paciente, ya sea examen general o examen neurológico, estas red flags, estas banderas rojas, realmente son cosas que ustedes examinan en el examen físico, pero que tienen que tener en cuenta si el paciente las presenta para ver si a lo mejor el paciente pues, puede tener una cefalea secundaria y simplemente pues considerarlo. Entonces, ¿en qué consisten estos criterios de aquí? Pues tienen la S del SNOOP, que corresponde a sistémico. Tienen la S. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de sistémico? Al hablar de sistémico hablamos de un historial, específicamente historial de enfermedades sistémicas. ¿A qué nos referimos con enfermedades sistémicas? Pues puede ser hipertensión arterial, puede ser que el paciente tenga fiebre, puede ser que el paciente sea inmunosuprimido, puede ser que el paciente tenga VIH, puede ser que el paciente tenga pérdida de peso. Cosas sistémicas, cosas que se deben al cuerpo. Por ejemplo, están haciendo el examen físico al paciente, están haciendo la anamnesis, se dan cuenta que el paciente les dice que tiene hipertensión, les dice que últimamente ha estado perdiendo peso, sin necesidad de hacerlo voluntariamente. Y eso son cosas sistémicas que ustedes tienen que tener en cuenta. La hipertensión puede indicarles que, por ejemplo, ya les hace estar pensando de que la cefalea puede ser causada por, no sé, sea una cefalea en trueno, pero para eso el paciente les tiene que decir las características de la cefalea. Puede ser que simplemente la cefalea sea causada por la hipertensión. Puede ser que la cefalea pueda ser causada porque tenga una masa en el cerebro.
¿Y qué cosa en el examen, en la anamnesis o en el examen físico les puede indicar eso? La pérdida de peso no voluntaria. Ah, ok, el paciente está perdiendo peso. Ya tengo que ir pensando en que a lo mejor hay alguna malignidad en el cuerpo o en el cerebro que le está causando la pérdida de peso. Por ejemplo, puede ser que tenga una metástasis en el cerebro, puede ser que tenga una neoplasia en el cerebro, porque casi todas las neoplasias, casi todos los tumores cerebrales van a causar cefalea. Ahora, vamos con la N. Cuando estamos hablando de la N, hablamos de lo neurológico. Entonces, cuando hablamos de neurológico, hablamos de síntomas focales. Cuando hablamos de síntomas focales, pues que haya alguna lesión en un sitio específico del cerebro que, por ejemplo, esté causando hemiparesia, esté causando parestesias, que causen crisis convulsivas, que causen pérdidas visuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes ya tienen que ir pensando, pues, ah, ok, el paciente tiene tal cosa de manifestación, eso puede estar en tal lado, ¿qué me puede causar eso de ahí? Simplemente con estar haciendo el examen físico, ya ustedes tienen que ir viendo su diagnóstico diferencial. Por ejemplo, me voy de nuevo con el ejemplo de cáncer. Llega un paciente y les dice que ya tiene hartísimo tiempo con dolor de cabeza, tiene cefalea. Le hacen la anamnesis, el paciente ha estado perdiendo peso no sin forma voluntaria, está perdiendo peso involuntariamente. Ustedes van y ven, el paciente tiene síntomas focales. Aparte de que tiene síntomas focales, tiene una crisis convulsiva. Entonces, esas ya son cosas que me pueden estar indicando de que realmente el paciente puede ser que está teniendo un tumor en el cerebro. ¿Por qué? Porque los tumores cerebrales en realidad tienen una sintomatología bastante variada en realidad. ¿Qué es lo que sucede con los tumores? Pues ustedes tienen que tener en cuenta de que haya síntomas sistémicos en realidad. Pero los tumores pueden causarles crisis, pueden causarle síntomas focales, pero ustedes tienen que tener algo característico que tengan los tumores. Por ejemplo, ahí está la pérdida de peso. Ok, el paciente pues está teniendo pérdida de peso, tiene síntomas focales, ha tenido crisis convulsivas. Puedo considerar que el paciente probablemente tenga algún tumor. Voy a mandarle una resonancia magnética, voy a ver qué es lo que tiene ahí adentro y bla, bla, bla. Ustedes ya tienen que ir siguiendo pues ahí un approach, un diagnóstico. ¿Qué más? Luego tienen una O. Cuando hablamos de la O, nos referimos a onset. Onset, pero en este caso, refiriéndose, onset significa inicio, ya, pero en este caso refiriéndonos al inicio con respecto a la edad. En este caso, onset con respecto a la edad. ¿Por qué con respecto a la edad? Porque depende de en qué momento en qué etapa de la vida pues se empezó a desarrollar la cefalea. Por ejemplo, puede ser que haya un nuevo inicio antes de los 5 años, o sea, en la infancia básicamente, o que sea el inicio de la cefalea después de los 65 años. Y esto de aquí pues ya es mucho más seguro o algo más indicativo de que puede ser que el paciente pues realmente tenga una cefalea secundaria. ¿Ok? Luego tenemos la otra O. ¿A qué nos referimos con otra O? Asimismo, igual, onset. Pero ¿cuál es en este caso el significado? Significa súbito. O sea, significa inicio, pero en este caso se refiere a cómo inició. Y en el caso de que sea pues súbito, pues ustedes tienen que considerar una cefalea bastante característica como lo que corresponde a la cefalea en trueno. Y en este caso la cefalea en trueno pues es característico de algo que corresponde a la hemorragia subaracnoide. ¿Okay? Ahora, ¿qué otra cosa tienen acá? Pues ya tienen las O, ahora vamos a la P. Cuando hablamos de esta de aquí, cuando hablamos de esa de ahí, pues la P en realidad son varias. Las P son en realidad varias, no solamente una. ¿Por qué? Porque primero tenemos una P que se refiere al patrón. ¿A qué nos referimos con patrón? Cuando hablamos de patrón,
nos referimos al cambio en el cual la paciente o las cefaleas que suele tener haya tenido algún cambio en las características de esa cefalea, o que haya algo que antes hacía y que no le causaba dolor de cabeza, pero que ahora sí, o que la paciente tenga dolor de cabeza y que simplemente pues lo podía dejar pasar, pero que ahora hay alguna actividad que aumente o que le haga progresiva ese dolor de cabeza. Por ejemplo, que haya, no sé, un cambio en la característica, que por ejemplo, que por ejemplo ahora, que antes que no era progresiva, ahora es progresiva. Que por ejemplo, antes la paciente podía estar tranquilamente acostada y no le dolía la cabeza, pues ahora a la postura le empeora el dolor de cabeza, cosa que antes no pasaba. O que puede ser que sea precipitada por maniobra de Valsalva, cosa que antes no pasaba. Esa de ahí, de la maniobra de Valsalva, yo había escuchado, de hecho creo que hay una pregunta de la doctora que mencionaba algo de la cefalea que se presentaba en el momento del coito. Eso más es una cefalea secundaria relacionada con las relaciones sexuales, con el sexo. Mm, O sea, sí. ¿Por qué hay que decir la pregunta de la doctora? o sea, yo lo recordaba, Ah, sí, para el semestre pasado. bueno, ya, o sea, las cefaleas secundarias hay algunas que pueden ser precipitadas por la maniobra de Valsalva. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la presión intratorácica. Ese aumento de la presión intratorácica lo que va a hacer es reducir el retorno venoso, y al reducir el retorno venoso, eso puede aumentar la presión intracraneal, y al aumentar la presión intracraneal, pues les puede causar cefalea. Eso corresponde a una de las P's. Ahora, tenemos otra P. ¿Qué significa la otra P? Tenemos el papiledema. Y esto es algo que ustedes tienen que buscarlo cuando están haciendo el examen físico. Ustedes, por obligación, tienen que hacer el fondo de ojo en el paciente. Entonces, si ven que hay papiledema, pues hay algo ahí que está causando el papiledema. Y usualmente el papiledema se puede causar porque corresponde a un signo de presión intracraneal elevada. Nada más. Ahora, ¿a qué corresponde la otra P? Tenemos el fenotipo. Obviamente está en inglés, pero lo pongo en inglés para que tenga sentido la P. Fenotipo. ¿Ok? ¿Y a qué se refiere con el fenotipo? A que hay cefaleas que pueden ser precipitadas por actividades, como por ejemplo el ejercicio. O puede ser que el paciente simplemente tenga tos y eso le exacerbe la cefalea. De hecho, la tos puede ser considerada como una maniobra de Valsalva. Por otro lado, también tienen otra que corresponde pues al sexo, a las relaciones sexuales. Eso también puede causar o desarrollar o agravar una cefalea, lo cual debe ser fastidioso. Sí, esas eran las que estaba diciendo. ¿Ya? Y tenemos la última P que corresponde pues a pregnancy, que corresponde pues a embarazo. ¿Ya? Obviamente hay que considerar las características de la, de la cefalea pues para ver si es que esa cefalea es grave visto en el embarazo, porque puede ser que haya sido de nuevo inicio en el embarazo, o puede ser de que durante el embarazo las características de la cefalea hayan cambiado, lo cual hay que tener bastante en consideración. ¿Okay? Entonces, eso de aquí corresponden a estas red flags, estas banderas rojas que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de examinar a un paciente con cefalea. Que si se dan cuenta, pues todo esto está incluido en el examen físico. Así que, pues, no es algo que realmente haya que tenerlo en cuenta o en la memoria así obligatoriamente, sino que simplemente tener la idea. Porque si ustedes hacen el examen físico, hacen la historia clínica y el paciente le llega con cefalea y tiene alguna de estas características, pues inmediatamente uno ya las reconoce. ¿Okay? Voy a borrar todo este equipo, borrarlo. O sea, de igual manera Claro, está porque igual grabado. queda filmado. Ya. Ahora, este, a su vez, ya les dije cuáles son estas red flags.
Sin embargo, a su vez, ustedes tienen que tener en cuenta algunas patologías, algunas características que pueden causarle cefaleas secundarias como tal. Entonces, dentro de estas causas secundarias, pues tienen las lesiones ocupativas. Cuando hablamos de lesiones ocupativas, obviamente nos referimos a cualquier cosa que esté ocupando espacio en el cerebro. Por ejemplo, tienen causas ocupativas en las cuales puedan darse por aumento de sangre. ¿A qué me refiero por aumento de sangre? Por ejemplo, puede ser debido a traumas en donde hayan sido rotas las arterias meningias y eso pueda causar pues un hematoma epidural. Evidentemente, pues eso ocupa espacio en el cerebro. ¿Por qué? Porque aquí digamos que tienen el cerebro así todo amorfo, tienen aquí pues ventrículo, tálamo, perdón, núcleo cuadrado, tálamo, sales, etc. Y el cráneo. Entonces, en una persona con un trauma donde se hayan roto las arterias meningias, pues evidentemente van a tener un hematoma epidural. Y el hematoma epidural pues no es nada más que la acumulación de sangre en el cerebro en forma de lente. Obviamente esto genera efecto de masa y ocupa espacio dentro del cráneo. Entonces, por eso es una lesión ocupativa. O sea, creo que por lógica. Ok. Otra cosa, puede ser un hematoma subdural. Puede ser un hematoma subdural, o puede ser una hemorragia subaracnoidea, o puede ser una hemorragia intraparenquimatosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, otra causa que puede haber ya no es aumento de sangre, sino que ahora es aumento en el líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué nos referimos cuando hablamos de aumento del líquido cefalorraquídeo? Por ejemplo, puede ser hidrocefalia. Puede ser que el paciente tenga hidrocefalia. Acuérdense que la hidrocefalia puede ser obstructiva o puede ser comunicante. En ese caso, usualmente, cuando hablamos de hidrocefalia y el paciente tiene cefalea, pues tiene que tener otra característica también en conjunto que tiene que venir con alteración del estado mental. ¿Okay? Ahora, pues depende de la hidrocefalia, porque por ejemplo puede haber una hidrocefalia neuromotensiva. Cuando hablamos de hidrocefalia neuromotensiva, ahí tienen una trillada característica. Corresponde a alteración del estado mental, incontinencia urinaria y también corresponde pues a otra que es alteración de la marcha. Y pueden incluir por ahí también la cefalea. Ahora, con respecto también al aumento del líquido cefalorraquídeo, pues ustedes tienen que considerar otra cosa, en la cual pues tienen la hipertensión intracraneal idiopática, HII, o también llamada pseudotumor cerebral. Pseudotumor cerebral. Hipertensión intracraneal idiopática. Cuando hablamos de la hipertensión intracraneal idiopática, ustedes tienen que tener en cuenta algunas características, como por ejemplo que sea mujer. ¿Por qué? Porque es más común en mujeres. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, el peso del paciente. Usualmente sabe verse en pacientes obesos. ¿Ok? ¿Y cómo ustedes consideran que es un pseudotumor cerebral? Porque el paciente pues tiene signos de hipertensión intracraneal, como por ejemplo la tríada de Cushing, que corresponde a alteración de la respiración, bradicardia, hipertensión, puede aparte de tener de eso otros signos de hipertensión intracraneal, como por ejemplo náuseas, vómitos, papiledema, cefalea, entre otras más, ¿ya? Sin embargo, ok, tiene los signos de aumento de presión intracraneal, ya, está bien. Sin embargo, ustedes mandan una neuroimagen, mandan a hacer una tomografía, y esa tomografía es completamente normal, no hay nada, ¿ya? Entonces, hacen una punción lumbar. Y en la punción lumbar, pues ustedes tienen que encontrar que la presión de apertura pues sea mayor a 20 milímetros de agua. Usualmente pues la van a ver mayor a 20 milímetros de agua. La presión del líquido cefalorraquídeo pues no tiene que pasar en realidad más de 20.
creo que era de 12 a 20 o de 12 a 18, pero más allá de 20 no puede ser. Siempre la presión del líquido suprarraquídeo tiene que ser menor a 20. ¿Ok? Entonces, tiene signos de presión intracraneal idiopática. Hacen la neuroimagen, está completamente normal. Hacen la punción lumbar, tiene una presión de apertura elevada, pues en ese caso consideren de que estamos hablando de un pseudotumor cerebro. Aparte de que tienen que considerar pues también el sexo y el peso del paciente. Por ejemplo, esa es una de las cosas que tienen que tener en cuenta si les hacen un caso clínico largo. Ven pseudotumor, les preguntan el diagnóstico. Ven pseudotumor cerebri en las opciones. Ok, vamos a ver el sexo del paciente, vamos a ver el peso del paciente, vamos a ver de una si tiene signos de presión intracraneal, de presión intracraneal elevada, vamos a ver si tiene imágenes normales y la presión de apertura rapidísimo, así. Y eso lo hacen en menos de un minuto. No se están distrayendo con antecedentes, no se están distrayendo con sintomatología que no les interesa, sino que ya van directamente a ver si hay sintomatología de presión intracraneal. Bueno, es cierto, es más práctico así, porque si no, ponerse a leer todo el párrafo es imposible. Exacto. Y a lo menos con esa patología que es, o sea, tiene como que cosas súper características con lo de la presión y la neuroimagen que sale normal, y lo que es mujer y obesa, o sea, es súper característico. O sea, imagínate si lees el caso entero y recién ves las preguntas Claro, y luego ves las opciones, te va te full vuelves a tiempo, releer el caso clínico entero. O sea, porque no te vas a acordar así es. inmediatamente de todo. O sea, lo lees y no te va a dar sentido y lo vas a leer nuevamente y pierdes más tiempo. A ver, ya, entonces ya tienes por aumento de sangre, por aumento de líquido cefalorraquídeo. Ahora pues tienen que considerar que haya pues un aumento en el parénquima cerebral. ¿A qué me refiero con aumento del parénquima cerebral? Que pueden haber cosas en el cerebro que estén aumentando el tejido. Usualmente esto de forma patológica. ¿Y en qué puede ser? Por ejemplo, puede ser causado en tumores pituitarios. Tumores pituitarios, pues el más característico pues corresponde al adenoma. Adenoma. Puede ser causado por el adenoma. Y pues ustedes tienen que tener en cuenta la clínica del paciente ahí, pues para pensar del por qué pensar en un tumor pituitario. Por ejemplo, los tumores pituitarios, obviamente la hipófisis, ¿dónde se encuentra la hipófisis? Se encuentra justo encimita del quiasma óptico. Entonces, puede ser que el paciente tenga déficit visual. Entonces, si tiene déficit visual, específicamente una hemianopsia bitemporal, tiene cefalea. Aparte de estas cosas de aquí, tiene aumento de prolactina. Y el aumento de prolactina le causa que el paciente tenga galactorrea y tenga ginecomastia. Pues son cosas que ya me hacen pensar en que el paciente pues, pueda estar teniendo un tumor pituitario. Cefalea, déficit visual y signos de aumento de prolactina. En ese caso, pensar en un tumor pituitario. Mandar a hacer una neuroimagen para ver si corroborar lo que uno está pensando. Otra cosa que ustedes pueden considerar, pues son ya directamente los tumores cerebrales. Cuando ustedes ya pues consideran los tumores cerebrales, ustedes tienen que considerar de que hay ciertas clínicas que el paciente tiene que tener para eso. Por ejemplo, la cefalea que el paciente tiene, la cefalea que tiene un paciente cuando se sospecha de una neoplasia es que la cefalea pues es postural. Cambia a la postura, usualmente cuando el paciente está acostado en decúbito. Otra cosa, suelen tener crisis convulsivas. Otra cosa, suelen tener síntomas sistémicos. ¿Ok? Entonces son cosas que ustedes tienen que tener en cuenta para considerar un tumor. Y de hecho, pues ya ahí depende de cómo ustedes van a averiguar qué tipo de tumor es, porque hay diversos tumores. La mayoría les van a causar cefalea. Por ejemplo, tienen los gliomas. Los gliomas tienen el astrocitoma, tienen los oligodendrogliomas y tienen los glioblastomas. Entonces ustedes tienen que diferenciarlo entre cada uno de ellos. ¿Cómo lo van a diferenciar? Pues a través de la histopatología y a través de la neuroimagen.
Usualmente todos estos aquí tienen una característica que se llama IDH mutado. Hacen la inmunohistoquímica. Todos presentan un IDH mutado. Ok, ven que hay IDH mutado. Voy a ver la neuroimagen. Dependiendo de las características de la neuroimagen, yo puedo tratar de averiguar qué tipo de tumores. Por ejemplo, tienen el astrocitoma. El astrocitoma usualmente son tumores homogéneos que se ven difusos. Y si tiene IDH mutado, pues considero que puede ser que el paciente tenga astrocitoma. Ya. Hago la inmunohistoquímica, me sale IDH mutado, hago la neuroimagen, le meto contraste, veo que es una masa homogénea, pero en el centro no capta contraste. Ok, eso puede ser una necrosis central, si era un glioblastoma. Me voy a otro caso, el oligodendroglioma. El oligodendroglioma tiene una característica especial, y es que en la inmunohistoquímica, aparte de que tiene el IDH mutado, tiene una codeleción cromosomal. Considero, pues en ese caso, el oligodendroglioma. Okay, pero eso no viene al caso. Ok, solamente son cosas que les digo para que tengan en cuenta, o para que simplemente lo tengan ahí como conocimiento general. Ok. Eso corresponde a las lesiones ocupativas. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a eso de aquí o no? Bueno, en sí no, solo que son algunas, pero no, sí está todo bien, Héctor. Pero si tienes una pregunta, dime. No, está todo bien. Ah, bueno. Fátima, ¿tú tienes alguna pregunta? No, Pi. Ok, ya. Ahora, eso corresponde a lesiones ocupativas. Ahora, hablando directamente de cosas en el sistema nervioso central que les puedan causar etiologías del sistema nervioso central que les pueden causar cefaleas. Tienen algunas, por ejemplo, tienen las infecciones. En las infecciones, ustedes cuando vean que el paciente usualmente le llega con fiebre, considerar que puede ser que el paciente tenga infección. ¿Cuáles son las infecciones más comunes que les pueden causar cefalea? Puede ser meningitis, puede ser una encefalitis, puede ser una cisticercosis. Ya, entonces, cuando ustedes van a considerar infecciones, pues por ejemplo, ya les dije fiebre, considerarlo cuando el paciente pues tenga cefalea, considerarlo cuando el paciente, por ejemplo, en estas acá, tanto en la meningitis como en la encefalitis, que tenga signos meningios. ¿Sí? Y si tiene signo meningio, pues hacer el diferencial meningitis-encefalitis con una hemorragia subaracnoide. Pero ya de una vez se le descarta porque tiene fiebre. Entonces, no puede ser una hemorragia subaracnoide. Y hacer el diferencial meningitis-encefalitis. Ahora, ¿qué otra cosa puede ser en el sistema nervioso central? Ustedes tienen algo que se denomina como trombosis del seno venoso cerebral. ¿Okay? ¿Por qué? Porque puede haber una oclusión en el seno venoso cerebral. Dicha oclusión del seno venoso cerebral, pues, aumenta la presión intracraneal y como ya les mencioné anteriormente, un signo de presión intracraneal elevada, pues, puede ser la cefalea. ¿Qué otra cosa ustedes tienen? Tienen la disección arterial. Cuando hablamos de disección arterial puede ser carotidia o puede ser vertebral. ¿Okay? Usualmente carotidia. Pero ¿cómo ustedes van a considerar de que puede ser una disección arterial? Por ejemplo, actualmente cuando hablamos de disección arterial, la cefalea viene acompañada con tinnitus, viene acompañada con síndrome de Horner y puede venir acompañada, pues obviamente, con dolor. Y entonces imagínense, les llega un paciente, les dice que tuvo un accidente en donde se le vio involucrado el cuello, o sea, se torció el cuello, se dobló el cuello, hizo un mal movimiento. Después de que hizo ese mal movimiento, dijo que empezó a tener cefalea y que esa cefalea
aparte de la cefalea, siente un zumbido en el oído. Ustedes hacen el examen físico y ven que tiene características de síndrome de Horner, miosis, anhidrosis, tosis palpebral. Entonces ustedes ya tienen que ir considerando, ok, tiene cefalea, tinnitus, tiene síndrome de Horner, voy a asociarlo, puede ser que el paciente tenga una disfunción arterial. Vamos a mandarle una angiografía. Ok, ahora, ¿qué otra cosa ustedes tienen que tener en cuenta? ¿Qué otra cosa tienen que tener en cuenta? Patologías ahora que son externas al sistema nervioso central. Y cuando nos referimos a patologías externas del sistema nervioso central, ustedes tienen que considerar la sinusitis. Tienen que considerar la sinusitis. ¿Por qué? Porque la sinusitis usualmente sabe presentarse con cefalea. Sin embargo, dicha cefalea puede venir acompañada con fiebre. Okay, entonces, mírenme, ya tienen dos diagnósticos diferenciales con fiebre. Llega el paciente con cefalea y tiene fiebre, pues puedo también considerar sinusitis. Para eso tengo que mandar examen. Entonces, que el paciente tenga fiebre, pero hay algo característico de la sinusitis, y es que este de aquí pues, se presenta con rinorrea purulenta. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa pueden considerar? El glaucoma. ¿Qué tipo de glaucoma? De ángulo cerrado. ¿Ok? Glaucoma de ángulo cerrado. ¿Cuáles son las características que puede tener un glaucoma de ángulo cerrado? Pues puede ser que la cefalea esté directamente enfocada solamente en el área periorbital. Aparte de la cefalea, pues el paciente puede presentarse con hiperemia. Ocular. ¿Y qué es hiperemia ocular? No es nada más ojo rojo. Ok, ojo rojo. Aparte de eso aquí, puede ser que el paciente pues tenga disminución de la visión. ¿Ok? Son características como que bastante puntuales en realidad, ¿no? Y el paciente llega con cefalea, le hago todo el examen físico, voy a hacer el examen ocular, veo que el dolor pues está nomás enfocado en el área ocular, tiene disminución de la visión, hago el fondo de ojo, pues puedo ver, examino la pupila, veo que la pupila está dilatada en algunos casos, ok, puedo ir considerando que puede ser que haya ahí un aumento de la presión intraocular y que dicho aumento de presión intraocular es el que me causa la cefalea, glaucoma usualmente de ángulo cerrado. Ahora, ¿qué otra patología externa al sistema nervioso central tienen que considerar? Tienen las arteritis de células gigantes. ¿Okay? O también llamada la arteritis de Takayasu. ¿Okay? Cuando ustedes pueden considerar, según pues, la historia clínica o el examen físico del paciente, de que estamos ante una arteritis de células gigantes, pues que la cefalea está ubicada en el área temporal. Esa es una. Aparte de que simplemente con el tacto a la palpación se exacerbe el dolor. Y otra cosa, que haya claudicación mandibular. ¿Okay? ¿Qué es claudicación mandibular? No es nada más que la mandíbula se cansa cuando muerde algo, cuando mastica algo. ¿Cómo ustedes pueden examinar o cuando ustedes consideren que el paciente puede ser que tenga una arteritis de células gigantes y ver que tenga claudicación mandibular? Denle un chicle. Hagan que el paciente mastique un chicle y si el paciente empieza a presentar dolor y además se le cansa la mandíbula, pues es muy probable que tenga una arteritis de células gigantes. Sin embargo, pues para eso de aquí tienen que mandarle, para realizar el diagnóstico como tal, tienen que mandar una biopsia. Es el gol estándar para examinar una arteritis de células gigantes. ¿Una biopsia de qué? Una biopsia de la arteria temporal. Ya nada más. ¿Qué otra cosa tienen que considerar cuando hablan de otras patologías externas al sistema nervioso central? Neuralgia del trigémino. Fácil.
Cuando ustedes hablan de una neuralgia del trigémino, pues tiene una característica, y es de que esta de aquí es unilateral. Unilateral. Es unilateral. Sin embargo, dicha cefalea se extiende hasta las porciones del maxilar superior de B2 y hasta la mandíbula, que corresponde a B3, las ramas del trigémino. ¿Okay? Aparte de eso de aquí, tiene la característica de que suele ser punzante. Aparte de esto de aquí, pues, también se exacerba con la palpación. ¿Ok? Y pues el diagnóstico básicamente lo hacen con una resonancia magnética. O sea, de igual manera, en todo caso tienen que mandar una imagen, hacen la resonancia magnética, ustedes van viendo cada corte y se dan cuenta que hay una compresión del trigémino. Se considera neuralgia del trigémino. Ya, hasta aquí terminaríamos con las causas de cefalea secundaria. ¿Tienen alguna pregunta con esto de aquí o no? Para pasar a las cefaleas primarias. No, está bien. Yo no. ¿Todo se entendió? Sí. O sea, siempre hay que volver a leer, pero sí. Obvio, Está eso perfecto. también iba a decir que hay que repasar. Ya, ok. Ya, ahora, vamos con las cefaleas primarias. Cuando nosotros hablamos de cefaleas primarias, ahí es donde estamos hablando de migraña. Sin embargo, no solamente de migraña, también estamos hablando de otros tipos de cefalea, como puede ser la cefalea tensional o la cefalea en racimos. Ok, cefaleas primarias. Pero ojo, que digo cefaleas primarias, no migrañas primarias. Entonces, como les dije, hay más cefaleas primarias. Considerar de que no toda cefalea es migraña. Siempre tienen que tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, vamos primero con la migraña. Vamos a ver la fisiopatología de la migraña. Fisio. Y cuando nosotros hablamos de la fisiopatología de la migraña, tenemos que tener en cuenta de que no siempre es bien conocida. La migraña en realidad no tiene una fisiopatología realmente definida. ¿Por qué? Porque solamente se tienen teorías y aparte de esto, que cualquier cosa que se desencadene en el sistema nervioso central puede causar una migraña. ¿Okay? Lo que sí tienen que tener en cuenta son los desencadenantes. Y cuando hablan de desencadenantes, pues pueden ser cosas tan simples como simplemente el vino, queso, chocolate, ruidos fuertes, olores fuertes, sabores fuertes pueden desencadenar una migraña. ¿Por qué? Porque entra el cuerpo en un proceso de estrés. Ya. Entonces, dicho desencadenante, pues va a provocar algo que se denomina como, vamos a dibujar aquí un cerebro amorfo. Y acá, supuestamente esta cosa grande es la meninge, solamente que lo exagere. ¿Okay? Entonces, dicho desencadenante puede causar que, por ejemplo, haya un foco por aquí. Digamos que está acá. Y que dicho foco empiece a generar muchas señales eléctricas. Y empiece a estimular todo el cerebro. Todo el cerebro. A esto se le conoce como depresión cortical diseminada. ¿Ok? Eso de ahí se conoce como depresión cortical diseminada. Dicha depresión cortical diseminada es aquel que me va a desencadenar el agua. ¿Okay? ¿Por qué? Porque me va a estimular todo el cerebro. ¿Ok? Estimula todas las áreas del cerebro. Y eso puede, pues, excitar algún área en específico dentro del cerebro que desencadene el aura. Por ejemplo, lo más común es que haya un aura visual. Y este aura visual suele presentarse con escotomas. Es decir, con manchas, por así decirlo, manchas en la visión del paciente y va perdiendo la visión progresivamente. Es algo que va desde la parte más central hacia la periferia, que el paciente va perdiendo la visión. Aparte de esto, dicho aura visual, junto con el escotoma se presenta con luces brillantes. Que se denomina como fotopsias. ¿Okay? Otro tipo de aura que se las voy a mencionar un poquito más adelante, tienen
aura, que puede ser con respecto a signos del tronco encefálico, puede ser un aura que corresponda a una hemiparesia, aura motora, auras de lenguaje, auras auditivas, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un montón de auras, ¿por qué? Porque ya les digo, excita todo el cerebro esta depresión cortical diseminada. Ahora, no solamente esta depresión cortical diseminada actúa en el aura, sino de que también va a estimular los vasos sanguíneos que se encuentran dentro de las meninges, los vasos meningios. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Al haber dicha activación o estimulación de los vasos sanguíneos de acá, uy, no se mueve esta cosa. Un ratito que se me trabó esta cosa, no sé qué hay. No te preocupes. Ya. Al haber estimulación de dichos vasos sanguíneos, pues obviamente esos vasos sanguíneos, vamos a dibujar un vaso sanguíneo aquí, lo que va a suceder, vamos a dibujar un vaso sanguíneo acá, lo que va a suceder es que dichos vasos sanguíneos van a empezar a dilatarse. ¿Por qué? Porque se empiezan a liberar sustancias, que corresponden al PACAP, que era PACAP 38, se llama PACAP 38, tienen el gen relacionado, el gen relacionado con el péptido de calcitonina, que se lo disminuye como CGRP, y aparte de esto, pues pueden tener liberación de sustancia P. ¿Ya? Aparte de eso, de aquí, pues la sustancia P, todas estas de aquí son sustancias inflamatorias. Y la sustancia P y todas estas acá pueden hacer que haya dilatación de los vasos sanguíneos. Y eso puede provocar un edema. Y dicho edema más todas estas sustancias inflamatorias de aquí, lo que van a provocar es estimulación de los nociceptores. O sea, más exacerba el dolor de cabeza. Ajá. Ok, todo esto de aquí es como que más o menos el proceso por el cual se va a desarrollar el dolor de cabeza. Claro, ¿Sí? es la fisiopatología. Ajá. Entonces, todas estas de aquí, al ser sustancias inflamatorias, estimulan los nociceptores. ¿Qué nociceptores? Nociceptores que están muy cerca del trigémino. ¿Por qué el trigémino? Porque, esperen, déjenme, a ver, otro cerebro acá, medio amorfo, tronco encefálico, nervio, ganglio, y acá tenemos la rama B1, rama B2, rama B3. ¿Qué es lo que tiene característico aquí? Que la rama B1 es aquel que me va a dar la inervación de las meninges. ¿Ok? La inervación de las meninges. Entonces, al haber esta dilatación de las arterias, al haber liberación de estas sustancias inflamatorias y que estimulan los nociceptores, van a ser los nociceptores de la rama B1. Toda esta información de aquí va a ser enviada por acá, por la rama B1, al ganglio del trigémino. Y del ganglio del trigémino va a ser enviada a los núcleos del trigémino, todos los núcleos que están en el tronco encefálico. Y de ahí, dicha información viene al tálamo, y luego del tálamo, pues se hace consciente y se hace, pues, perceptible el dolor. Y ya básicamente esa sería la fisiopatología de la migraña. Obviamente es súper resumida, pueden haber cosas un poco más complejas, pero aquí traté de reducírselas en lo que más pude. ¿Alguna pregunta con la fisiopatología de la migraña? ¿O no? ¿Preguntas? No, ¿Preguntas? Ok. Joel. Ya. se durmió. Se No, durmió. sorry, es que estaba viendo la clase, es que ya llegó la doctora Santibáñez. Ah, ok. Sí, Ya. sí, pero sí estoy prestando atención, no te preocupes. Ya. Ya, entonces, ya, tienen esto de acá, que corresponde a la fisiopatología de la migraña. Ahora, aparte de la migraña, pues acuérdense que tienen otros tipos de cefaleas primarias, como por ejemplo puede ser la cefalea en racimo. ¿Ok? Y cuando hablamos de cefalea en racimos, estamos refiriéndonos a que las cefaleas, pues corresponden a aquellas que son cíclicas, son como por así decirlo episódicas, por eso se llama en racimos, de que puede darse muchas veces un día, pocas veces en otro día, pero que
tienen que ser episódicas, cíclicas. No sé si me hago entender. Ok, pero de igual manera, esta cefalea en racimos también tiene su propia fisiopatología. ¿Qué es lo que sucede? Acuérdense de que acá les había dicho de que quien recibe las aferencias de los nociceptores es la rama B1, el ganglio trigémino, y que enviaba las señales al tálamo, ¿verdad? Básicamente eso es lo mismo que sucede acá en la cefalea en racimo. ¿Qué es lo que sucede acá ahora en cambio? Ok, ya, el ganglio del trigémino recibió la información, vino acá al tronco cefálico, llegó al tálamo. Sin embargo, asimismo, como también envía la información a la corteza, también baja la información. Después del tálamo, el tálamo envía la información a otro lado, a un ganglio que se denomina el ganglio esfenopalatino. ¿Ok? Y el ganglio esfenopalatino, pues es el encargado de darle inervación parasimpática, de las glándulas lagrimales, de las glándulas salivales, y de las glándulas nasales. Entonces, pues puede haber que haya lagrimeo, que haya rinorrea, y aparte de esto de aquí, pues puede ser que haya hiperemia conjuntival y que también se produzca una inflamación neurogénica. Y la inflamación neurogénica pues no es nada más que lo que tenemos aquí arriba, es decir, que se produzca vasodilatación, liberación de sustancias inflamatorias, activación de nociceptores, bla, 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 que llegue la misma información al cerebro y luego se haga pues la información consciente. Y pues finalmente tienen la cefalea tensional. La fisiopatología de la cefalea tensional pues, no es nada más fácil, no es nada más que está relacionada con la tensión, con el estrés. El estrés va a producir que los músculos, usualmente del cuello, se pongan rígidos. Y dicha rigidez es aquel que produce pues, la cefalea. ¿Ok? Entonces, ahora déjenme dejarles de compartir pantalla. Voy a abrir otra cosa para ya terminar. 5 minutos, 15 minutos terminamos. No se preocupen. Ya, sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ya. Entonces, aquí estoy metido en la página de la ICHD3. ¿Qué es la ICHD3? Pues no es nada más que la asociación encargada de clasificar las cefaleas. ¿Ok? La clasificación internacional de las cefaleas. En este caso, la tercera edición. Miren Héctor, cómo aquí. disculpa Dime. que no te haya respondido en las dos últimas ocasiones. Es que estaba escuchando lo que decía la doctora, que parece que quería que le hicieran preguntas. Pero aquí Ah, no, estoy, no te preocupes. ya está, no te preocupes. Igual ya mismo acabamos. En 15 minutos acabamos. ¿No? Ok, muchas gracias. No, igual discúlpame a mí también. Ya no te preocupes. Ya, miren que aquí en la ICHD3 clasifica las cefaleas como primarias y como secundarias. Las secundarias, miren cómo las clasifica, pues puede ser clasificada como por trauma o injuria, el cabeza o cuello, atribuida a desórdenes cervicales o craneales, atribuidas a no vasculares, por abuso de sustancias, que esa es una que me olvidé de mencionarles, por abuso de sustancias. Acuérdense que hay cefaleas que son por abuso de medicamentos. Dichas cefaleas por abuso de medicamentos suelen verse en aquellos pacientes en que no funciona su tratamiento y de que suelen tomarse pastillas como si fueran básicamente caramelos. O ¿Ya? sea, es por el seguimiento del tratamiento, pero también puede ser por otras sustancias, ¿verdad? Más por los medicamentos que mismo se toman para la cefalea. Abuso, Es por abuso del abuso de medicamento medicamentos. para hacer. Ah, ya. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser que esté tomando mucho ibuprofeno. O sea, se toma el ibuprofeno, digamos, 5 veces al día porque la cefalea no le pasa.
Ya, o sea, básicamente el ibuprofeno ya no le sirve, está abusando del medicamento ya le dejó de funcionar porque abusó de él. Es la explicación más fácil que les puedo dar. Okay, y miren acá ahora cómo clasifica las cefaleas como primarias: migraña tensional, otro desórdenes de cefalea y las cefaleas trigémino autonómicas. ¿Ok? Bueno, pues también tienen que considerar la cefalea en racimos. Entonces vamos primero con la migraña. Cuando hablamos de migraña, miren que puede ser migraña sin aura, migraña con aura, ¿ok? Y miren que también puede ser una migraña hemipléjica y una migraña con auras del tronco encefálico. Cuando hablamos de auras del tronco encefálico, específicamente en la migraña, ¿ok? Ahí está, ya. Vamos primero con esta de aquí, con la migraña con auras del tronco encefálico. Al hablar de auras del tronco encefálico, hablamos de que hay signos que corresponden pues a manifestaciones de estructuras del tronco encefálico, como por ejemplo puede ser que el paciente presente diplopía, puede ser que el paciente sienta vértigo. ¿Por qué? Por afectación de los núcleos vestibulares o cocleares. Puede ser que el paciente tenga una pérdida de la audición, afectación de los núcleos cocleares. O puede ser que el paciente se manifieste con disartria. Ya. Entonces esas corresponden en auras que pueden ser del tronco cefálico. Ahora, miren que también tienen una migraña conocida como migraña hemipléjica. Y la hemiplegia pues también puede ser considerada como un aura. Cuando ustedes pueden considerar como una migraña hemipléjica, es decir, el paciente pues primero tiene manifestaciones de hemiparesis, es decir, debilidad. Y dicha debilidad pues puede ser que dure incluso hasta 3 días y que aparte de esto pues se acompañe con la cefalea. Considerarlo como una migraña hemipléjica. Sin embargo, como pues el paciente presenta una hemiparesia, tienen que ser diagnósticos diferenciales con strokes, con hemorragias, y tienen que mandar a hacer pues tomografías pues, para confirmar el diagnóstico. ¿Okay? Ahora, déjenme borrar eso de aquí y vamos con la típica, vamos con la migraña con aura. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para hablar de una migraña con aura? Primero, ustedes tienen que saber la definición. Cuando hablan de migraña, pues miren, la migraña son ataques recurrentes que duran minutos, que son unilaterales, ¿ok? Que pueden tener afectaciones visuales, sensoriales o de otras características en el sistema nervioso central. Y dichas afectaciones corresponden a las auras. Dichas afectaciones corresponden a las auras. Entonces, aparte de eso, pues ustedes tienen que tener en cuenta que hayan síntomas asociados a la migraña. Ya vamos a ver cuáles son. Entonces, ¿cómo ustedes pueden diagnosticar la migraña? ¿Cuáles son los criterios que ustedes tienen que tener en cuenta para decir, ah, ok, el paciente tiene migraña? A ver. Para ustedes decir que el paciente tiene migraña, ustedes tienen que tener en cuenta los criterios. Dichos criterios son los que ustedes tienen aquí. Es decir, primero, pues el paciente tiene que haber tenido al menos 2 ataques. ¿Ya? Y que dichos ataques tengan que cumplir con el punto B y con el punto C. ¿A qué corresponde el punto B? El punto B corresponde a las auras. ¿Ya? El punto B corresponde a las auras. Las auras, en este caso, pueden ser visuales, pueden ser visuales hipotomas, luces brillantes, sensoriales, parestesias, afectación del lenguaje, afasias o disartrias, motoras e hemiparesias del tronco encefálico, ya se las nombré, diplopía, vértigo, disartria, etcétera, etcétera. O puede ser algo mucho más raro como afectaciones retinales, pero no le vamos a poner bola porque es raro. ¿Ok? Entonces, ahora, ok, ya está bien. Cumple con una o más de estas de aquí, cumple con la visual. Ya, está bien. Entonces yo puedo decir que él tiene aura visual. Ok, ahora tiene que cumplirme con el punto C. Con respecto al punto C,
con respecto al punto C, tiene que al menos seguir 3 de estas 6 características de acá. ¿Cuáles son estas características de acá? Que al menos el aura que el paciente tenga se disemine por al menos, gradualmente por al menos 5 minutos. El otro punto, que los síntomas de aura, pues, si es que tiene 2 o más, ocurran en sucesión. Es decir, que primero tenga uno y luego tenga el otro. Ahora, que cada síntoma de aura, o sea, que cada aura al menos haya durado entre 5 y 60 minutos. Es decir, de 5 a 1 hora. Que al menos dicho aura haya sido unilateral. Y que dicha aura, por lo menos una de ellas, sea positiva. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de positivo? Cuando hablamos de positivo quiere decir que la función de un órgano se exagere. Por ejemplo, las funciones visuales. ¿Okay? Digamos que el paciente tenga un aura visual. ¿Cómo yo puedo en realidad saber de que, o sea, esta aura es positiva? Porque exagera las funciones visuales. En este caso, pues exagera la visión de luces. El paciente empieza a ver destellos, fotopsias, ¿ok? Aparte de esto, el paciente se hace muy sensible a la luz, tiene fotofobia, ¿ya? Los escotomas pues no se consideraría como un síntoma positivo, pero al menos tiene esos destellos de luces. Eso de ahí sí se consideraría como al menos un síntoma positivo del aura. Los escotomas pues es algo de pérdida visual. Eso se consideraría como un síntoma negativo en realidad. ¿Ok? Ya, y aparte de esto, la última característica es que después después del aura venga la cefalea. Entonces tienes que tener al menos de una de estas aquí, por ejemplo, que el aura haya durado al menos, no sé, digamos, duró 15 minutos. Que el aura solamente se dio en un lado de la cara, perdón, en un lado de la cabeza, y que después de esto, pues se desarrolló la cefalea. Ok, el paciente tuvo 2 ataques, tuvo escotomas y fotopsias, y tuvo que la afectación visual le duró 15 minutos. Solamente fue en un solo ojo. Y después de eso se resolvió y pasó la cefalea. Yo consideraría que el paciente pues, puede tener migraña. Ahora, el último punto, pues un punto que ustedes tienen que considerarlo, y es de que no haya ninguna otra explicación dentro de los mismos criterios de la ICHF. ¿Ok? Ahora, ¿cómo ustedes también pueden sospechar más allá de estos criterios que el paciente puede ser que se tenga migraña? Pues por los síntomas acompañantes. Síntomas acompañantes. Y cuando hablamos de síntomas acompañantes, pues nos referimos a síntomas como, por ejemplo, náuseas, vómitos, fotofobia, o fonofobia. Ya estos síntomas acompañantes se da después de que se resuelve el ataque de migraña, se los conoce como síntomas post-ictales, ¿ok? ¿Por qué? Porque la migraña tiene como, por así decirlo, fases. Primero tienen el estado prodrómico, que son ciertas manifestaciones que les dice que van a tener un ataque de migraña. No es el aura. Pueden ser que antes de esto tengan náuseas, se sientan algo mal, etcétera, etcétera. ¿Okay? Luego de esto, pues viene el desencadenante. Perdón, sí, tiene el desencadenante, que puede ser el vino, el chocolate, bla, bla. Después de esto, pues ya empieza la diseminación. Tienen aquí el aura. Una vez que ya el aura se resuelve, pues entran al periodo ictal, que corresponde ya a la migraña. Y una vez que la migraña se resuelve, pues entran al periodo post-ictal, que corresponde a estos síntomas acompañantes. ¿Ok? Entonces, eso corresponde a los criterios diagnósticos de migraña. Ahora, ustedes tienen también otros tipos de migraña como la cefalea tensional, ¿verdad? Entonces, la cefalea tensional ustedes tienen que primero considerar de que ustedes tienen que considerar en primer lugar que la cefalea tensional pues es una cefalea que a diferencia
de la migraña es bilateral y es de tipo opresivo, ¿ok? Es de tipo opresivo, la migraña es de tipo pulsátil. Ya, eso con respecto a la tensional, y con respecto a la de racimos, pues en este caso la de racimos es unilateral, pero ¿cuál es la diferencia de la migraña? Que tiene la característica de ser enfocada en áreas orbitales, o tiene la característica de ser enfocadas en áreas frontales. Aparte de esto, si la migraña es pulsátil, la tensional es opresiva, la tensional es de característica punzante, ¿ok? Como si estuvieran ligeras agujitas pinchando la cara. Aparte de esto, la duración de la de racimo suele durar entre 15 minutos a 2 horas. La migraña suele darse entre 4 horas hasta 72 horas. Y puede durarles de 3 horas hasta 4 días, hasta 3 días. La de racimos, pues sí tiene síntomas también asociados, pero lo que tienen que tener en cuenta son las características principales. Migraña es unilateral, pulsátil. La tensional es bilateral opresiva. Y la de racimos es unilateral, que puede ser enfocada en la región frontal o periorbital, pero que es punzante. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería el tratamiento más, bueno, no más efectivo, sino el tratamiento que se recomienda para los pacientes con migraña? Para los pacientes con migraña, y estos son solamente recomendaciones, por si acaso, o sea, no es algo así como que me estoy enfocando realmente en el tratamiento, así como que tal medicamento está tal cosa. No, yo les digo como que No, lo que... tranquilo. Mande. No, está bien, o sea, sí entiendo, es como algo empírico. Ajá, algo como que los va a sacar del apuro, mejor dicho, ya. Está bien. Como que los va a sacar del apuro. En este caso, pues, ustedes tienen que para el manejo de migraña, usualmente las recomendaciones que se puede dar, bajo aquí recomendaciones. Las recomendaciones que se puede dar, obviamente, primero, pues, dar un triptán. Triptán como cuál, como el sumatriptán. ¿Okay? Pero este triptán de aquí en compañía con AINES. ¿Cuál AINES? ¿Cuál es el AINES el AINES que se puede utilizar más comúnmente y que es el más recomendado? El naproxeno. ¿Okay? También puede ser ibuprofeno, puede ser la aspirina, puede ser el diclofenaco, pero el más recomendado, naproxeno. Entonces, hasta aquí pueden darle a un paciente con migraña, darle un triptán y darle un AINES. ¿Cuál? Naproxeno. ¿Ya? Pero ustedes tienen que tener en cuenta de que las migrañas vienen con síntomas asociados. ¿Cuál era uno de esos síntomas asociados? Las náuseas y vómitos. Entonces, ustedes tienen que asociar estos medicamentos de aquí con un antiemético. ¿Cuál antiemético? La metoclopramida. La metoclopramida es el más recomendado. ¿Por qué? Porque la metoclopramida es un medicamento el cual favorece el vaciamiento gástrico, es decir, disminuye las ganas de vomitar, porque aumenta, o sea, acelera el vaciamiento del estómago. Y al aumentar el vaciamiento del estómago, si se toman los medicamentos de forma oral, la acción puede darse un poco más rápida. Y aparte de esto de aquí, también tiene una ligera acción anestésica para el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque la metoclopramida también actúa sobre receptores serotoninérgicos. Y dicha acción sobre los receptores serotoninérgicos también puede favorecer al alivio de la cefalea. ¿Okay? Entonces, ¿cómo sacar de apuro una migraña? Pues dale un triptán, dale un naproxeno y dale un antiemético. ¿Okay? Y ya, eso sería todo, creo, una hora y media o una hora.